Yo hago algo enfrente tuyo y tu impulso va a ser correrme y ponerte a hacerlo vos. Yo genero mucho entusiasmo. Y estaba mi obra textil metida en el medio. Ahí apretada en cada capítulo, apretada, apretadísima, apareciendo como yuyos entre los ladrillos. Vivir en el arte, no solo para producir en el arte, no solo para lograr belleza, no solo para... porque te sana también. El cachetazo bien dado es una catarsis. Y salvando a la distancia con un acto violento que no adhiero para nada, un buen cachetazo a veces te despierta. Muy bien, lo voy a usar de eslogan de la marca. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Cachetada. Hoy, antes de presentar a mi invitado, quiero decir que estoy muy contenta de que esté acá, porque ya muchos que quizás han visto otros episodios saben que yo soy diseñadora de indumentaria, he estudiado indumentaria en FADU. Más allá de que quizás hoy no sigo ese rubro, es una temática que me apasiona, que me gusta mucho. Y bueno, Martín, que es mi invitado el día de hoy, para mí es un ícono del diseño y la creatividad acá en Argentina, sobre todo. Así que nada, estoy muy, muy contenta No, muchas de que estés gracias. acá. Un Bienvenido. placer. Vine acompañado de un resfrío. Así que nos van a tener que escuchar a los Bueno, doble dos. gracias Sí. entonces por venir. Bueno, y Bueno, Martín, disculpas. más allá de que obviamente nos vamos a meter en el terreno diseño indumentaria, textil y demás, sé que hoy quizás no seguís ese camino, te volcaste un poco más al arte, vamos a decir, contemplativo, ¿no? Y no tan funcional. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué se debe? Ese cachetazo. Sí. Es un proceso que me gusta pensarlo como en dos sentidos. Por un lado, es un proceso que va solapando una idea sobre la otra, una acción sobre la otra, sin la necesidad de una ruptura, sin la necesidad de un quiebre violento, eh, digamos, en la medida de lo posible haciéndolo fluir. Y está esa metáfora de que las etapas las fui cosiendo unas con otras. Y creo que finalmente esas metáforas de el hacer mezcladas con el otro hacer, digo, el hacer de las manos, del aprender a gestionar materiales, con el hacer de la vida, con el hacer de hacer con los sentimientos, de hacer con los miedos, de hacer con los proyectos, de hacer con los otros, con uno, con la vida, ¿no? Entonces, poder utilizar esos dos como espacios de acción, de aprendizaje, en las metáforas, termina siendo como una especie de danza que permite ese fluir. Entonces, ese es un criterio que siento que me pasó en el último tiempo y es que aprendí en un cambio tan abrupto como fue el de tener una marca de moda, trabajar para el cuerpo humano como casi como fin, ¿no? Digamos, Como objetivo primero, como digamos. sujeto objetivo y no poder encontrar, que esto es lo que con los años de hacer ese ejercicio del cuerpo, me empecé a quedar como con las manos vacías, porque no me daba cuenta que en ese intercambio yo no podía atrapar y poner en valor al textil, que estaba antes que todo eso. Es decir, el textil cuando aparecía, ya aparecía con atributos de arte textil, de innovación, de diseño, de... Entonces, llevarlo al cuerpo era como, bueno, decir, bueno, vamos todos los artes y los diseños que haya en este proceso hacia el cuerpo. Y bueno, con todo lo que implica, ¿no? Hacia la clienta, hacia el mercado, No, y la, también a que sea funcional en términos de que no pique, de que te puedas mover, ¿no? hacia Como, el uso, el claro. funcionamiento.
cortemos acá, amputemos allá, pero que funcione. Y este es el otro gran descubrimiento de este tiempo, y es que los procesos son, digamos, uno no procesa para llegar a un resultado, uno procesa porque el proceso es el proyecto, porque el proceso es el descubrir dónde uno está armando la casita que está armando en ese nuevo mundo. Estamos todo el tiempo en proceso de proyecto, somos creadores con todo lo que eso implica, digamos, de riesgo, bueno, y por supuesto yo te hablo desde un limbo, porque la verdad es que a mí me tocó una forma muy agradable de existencia, digo, porque vivo en la construcción de una familia que amo y que pido protección para ellos cada día, que agradezco, y en una economía que sin ser como de excesos o como sin tener lujos, vivo de una manera muy cómoda y puedo dedicar mi tiempo a trabajar, a arriesgar, a probar, porque tengo red, porque tengo una red afectiva, porque tengo una red de familia y eso es casi como decir, como haberte dicho que lo tengo todo, por lo menos en mi vida, es decir, yo, por eso tal vez en cada proyecto en el que estoy pienso cómo puedo compartir esto que me pasa con el quehacer, porque lo hago desde un lugar muy fluido y desde el placer, como transito también las dificultades del trabajo, es decir, desde el placer digo, no porque todo sea idílico, todo sea perfecto, todo esté bien, pero sí le encuentro un sentido o un propósito a esos momentos en los que la dificultad se presenta y hay que poner los recursos a disposición de eso. Digo, y bueno, y eso está bien. A veces es más fácil estar en casa Mm. comiendo ravioles con estofado en familia. Pero bueno, te va tocando. ¿Cuál es, volviendo a esa dificultad que mencionas, como si la tuvieras que comparar en relación a los dos rubros que conoces, digamos, más específicamente, que uno claramente es el diseño textil y de indumentaria, y hoy quizás más relacionado a lo que podríamos decir arte, ¿no? Más allá que quiero hacer un paréntesis de un invitado que vino hace poco que es artista y dijo como para mí todo es arte, o sea, es el nombre que encontré para ponerle al hecho de hacer lo que quiero todo el tiempo, ¿no? Decir que soy artista como que tiene que ver con el hecho de crear cosas. Y me quedé mucho con esa explicación que dio él, que la dio Martín en un episodio pasado, así que a quienes les interese que los invito a que lo vayan a ver. Pero bueno, tomando eso como refiriéndome a las obras de arte, si querés más puntuales, eh, ¿qué dificultades encontrás en una y en la otra como en comparación? Primero, para el otro Martín que El otro dijo, Martín encima, claro, se llama igual, todo ¿no? es arte. A mí las etiquetas, los nombres, eh, me llevaron mucho tiempo en el sentido de pensé mucho en eso. Aunque hoy no quiera tal vez seguir dedicándome a pensar si soy esto o aquello, porque siento que en realidad tiene razón, todo lo que hago lo voy a hacer desde mi lugar de obra. Yo le encontré un nombre a esta, a esta existencia, digamos, ¿qué sos? Yo me siento un creador y es un nombre que está más vinculado con la creatividad que con el diseño o con el arte. Y creador en el sentido, digamos, me lo robé de los diseñadores de indumentaria en Europa, que les dicen en París, créateur. Es el creador francés, es el Christian Dior, son creadores, se les dice creadores. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir a Francia con mi trabajo, a mostrar mi trabajo, bueno, me decían que yo era creador.
Y me lo decían también haciendo énfasis en que era un creador de mis propios textiles, por ejemplo. Entonces, yo lo agarré ese nombre en español, creador, eh, y creo que es una profesión muy importante que en el campo de todo lo que es muy difícil de definir, que es todo lo que viene en relación a las experiencias, al placer, al... Viste que, digamos, todo se vuelve cada vez más invasivo, es decir, la pintura dejó de estar en la pared para que la propuesta sea que entres a la pintura, ya sea porque entras virtualmente con el óculo o porque entras a la obra de arte inmersiva que te está multiproyectada. Es decir, el arte te quiere comer, el mundo te quiere comer, digamos, el individuo está metido en una, pero muy... Entonces, ya, digamos, ya todo puede ser arte. Y el arte puede estar en todo, o te va a empezar a pasar eso de alguna manera. Entonces, aquellas personas que tenemos un entrenamiento o una capacidad profesional de hacer del campo de las ideas, del campo de, vamos a decir, de la creación. Por supuesto que están los campos específicos, está el creador de guiones, pero bueno, pero en el fondo, cuando entras en ese, todo lo que haga va a ser arte, porque voy a hacer, digamos, lo que yo quiera y lo voy a hacer como una... Y bueno, hoy, en el mundo en el que vivimos, el creador de contenidos, digamos, va como a ser un gran eh, diseñador de lo que pasa, porque lo que nos muestran es lo que se vuelve verdad. Entonces digo, es una época de crear contenidos y de crearlos, no de gestionar contenidos. ¿Cómo es para vos ese proceso de crear algo? Y bueno, por eso, crear contenidos, digamos, vos me preguntás cuál, o me hiciste una pregunta de como lo negativo de los dos mundos, me dijiste algo así, como No, como que veníamos la hablando de las dificultad de los dos dificultades mundos. y al ser como si querés las dos parten de eso que vos decís, que me parece muy lindo y que también lo veo obviamente porque conozco mucho tu obra, vamos a decir, a lo largo de los años y me gusta mucho. Y creo que a lo que la diferencia mucho es eso, que vos lo ves y decís, esto es hiper creativo, o sea, es como es distinto, es genuino, es como que se nota que es algo que sale de adentro de esa persona que trae, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, vos lo podés llevar a distintos, vamos a decir, rubros, ¿no? Como viene siempre en el mismo lugar, pero lo podés manifestar en la realidad en distintas cosas, ya sea un cuadro, una instalación, una prenda de ropa, digo, como planteando eso de base, como yo un poco lo que quería comparar era eh, como qué diferencias encontrabas vos en ese proceso entre una y otra, partiendo de que es en esencia lo mismo, ¿no? Como que cambia. No, para mí no son lo mismo. Ah, no, para Para vos mí no. no son lo mismo. Son muy distintos. Plantémoslo como escenarios. Uno puede ser un escenario como un teatro, el otro puede ser un escenario como un parque. Son distintos. Se buscan distintas métricas, se buscan distintos resultados, se vive distinto adentro de un mundo y fuera de ese mundo. Si bien es cierto que yo, como sujeto, puedo habitar distintos mundos y de manera hasta simultánea, yo no tengo por qué quedarme en el diseñador o quedarme en el artista o no poder volver. Eso es como lo que dice el otro Martín. Uno, todo lo que haga ya lo va a hacer de alguna manera orientado a esa obra que siente que vino a hacer, que está en tu propósito, bueno, por eso decía, también tenés que lidiar con el vivir, ¿viste? Y si elegís algo así, y bueno, te tienen que de alguna manera garantizar que todas tus otras necesidades van a estar cubiertas porque... Pero bueno, es esa llamada que uno siente adentro y ese hueco que haces en la vida para horadar y poder seguir, ¿viste? Y profundizar y de dónde sacas la fuerza y quién te da la fuerza.
La fuerza viene de adentro, uno convence al mundo de lo que siente, si lo siente de adentro y con fuerza. Y bueno, y todo eso es es una gran dificultad en sí. em, y creo que volviendo a la pregunta esta de las dificultades de uno u otro, siendo como escenarios tan distintos, tienen dificultades muy distintas. Yo te hablaba del proceso de ir de uno al otro y te decía que estoy en ese proceso. Entonces yo tampoco puedo hablar de cómo es el mundo del arte contemporáneo, porque no vivo en el mundo del arte contemporáneo. Estoy como si te dijera yendo, entrando por un portal. Y ese portal, por ejemplo, tiene una cosa con respecto al tiempo que es maravillosa para mí, que vengo del escenario de la moda, en donde el calendario manda. El tiempo manda. Y el tiempo y el calendario son una suma de cuestiones fácticas e intelectuales inventadas por el hombre, y el paso del tiempo es algo que nos sucede, que mezclados te pueden volver loco, porque vos sentís que tenés que lograr todo eso para vivir, se te mezcla. E inclusive presentás 2 tesis anuales vos como diseñador de modas. Y se te vuelven 2 años y de repente es como que, porque digamos, la cuestión cíclica, biológica de meterte en un mundo, traerlo de ese imaginario a la realidad, ponerlo y mostrarlo, es como un parto. Claro, Y como un sí, nacimiento. y sí, Sí. 2 al año, cuando todos los ciclos que viven todos tus compañeros son anuales, por más de que tenés un corte de vacaciones de invierno, es un corte de un ciclo anual. Y vos tenés que cortar y empezar de vuelta. Es como que, no sé cómo decirte, se te gasta la vida muy rápido porque tenés mucho que hacer. Vas muy rápido. No podés mirar al costado. No podés pensar mucho. Incluso hay algo, siento como de que le quita un poco la libertad de exploración el hecho de tener un deadline, ¿no? Es como está muy regido por ciertos tiempos, esto se tiene que definir acá, la exploración, sí, sí, explorar, pero en estas 2 semanas porque tenemos que definir tal cosa, ¿no? Digamos que es como que tiene variables, vamos a decir, matemáticas como Hay algo que te corre absolutas. atrás, digamos, Claro, se claro. puede o no se puede. Pero hay algo que apoya ese calendario, que es el sol, el calor, el frío, el planeta. Entonces digo, mezclado lo biológico con lo intelectual o el mercado, haciendo de todo eso que cada día que vos llegas tarde a presentar tu colección, no lo repones al final, porque el invierno se termina tal día y el frío empieza en ese momento. Entonces digo, todas esas cuestiones te llevan a creer, como si fuese una religión, que tenés que, vas a vivir por eso, para trabajar, para cumplir esas metas, etcétera. Y claro, imagínate que yo en el medio de todos esos 27 años de dedicación al calendario y al sol, a cumplir con esas metas, estaba mi obra textil metida en el medio, ahí apretada en cada capítulo, apretada, apretadísima, apareciendo como yuyos entre los ladrillos, y yo no la podía profundizar nunca. Digamos, es maravillosa. Hoy, que estamos en el año 2025, acabo de terminar de colgar mis 27 años de trabajo como diseñador en, no sé, 16 percheros que tengo, y a darle como entidad a un archivo de mi trabajo. Y yo miro y no puedo creer la cantidad de cosas que hay, y lo divido en capítulos, en etapas, en formas de trabajar el textil, en formas de entenderlo. Lo voy como... Y lo miro y lo miro y lo miro y lo miro, no puedo creer todo lo que hay, todo lo que hice maravilloso y todo lo que hay para hacer, porque está todo como contado como si fuese, bueno, y acá encontré esto y te lo muestro. Y es para hacer un mundo de eso en realidad. Y de cada una de esas puertitas, digamos, existe esa posibilidad hoy de profundizar.
para hacer una colección de modas y no, tal vez puedan parecer indumentos o serlos, o que alguien los adopte como indumentos, o que alguien decida que son indumentos, pero yo no los voy a llevar hasta ese final. Los voy a dejar en este estado híbrido de materia viva, artística, exploratoria, textil, que conoce de dónde viene, pero que no conoce a dónde puede llegar. Me encanta eso, qué lindo. Sí, yo siento que, o sea, la materia textil, como decís vos, es algo que te representa en absoluto. Siento que como que has hecho una búsqueda tan profunda de ese material, creo que nadie más ha hecho, por lo menos que yo conozca, eh, al menos acá en Argentina. ¿Cuál es tu relación con el textil? O sea, voy a hacer una pregunta que va como por dos lugares. Primero, como en relación a de dónde venís, tengo entendido que venís de familia que también tiene como su relación con el textil. Y después como vos en tu relación con esa materia, ¿no? Como siento que la has explorado mucho y me estás diciendo tiene para explorar muchísimo más, ¿no? Habla de una creatividad muy abierta también eso. ¿Cómo es ese diálogo con esa materia? Mi familia es siria. Es como que, no sé por qué, pero mis cuatro abuelos vienen, digamos, tenemos sangre judía árabe, que es como, en este momento, Una explosión, una básicamente. explosión, claro, es como tener, digamos, yo siento que vivo en cruz, porque yo siento que, digamos, que me habitan los pensamientos políticos extremos, no porque yo tenga un pensamiento político extremo, todo lo contrario, pero yo siento que estoy como atravesado por grietas políticas y intelectuales, atravesado digo, no en el que soy, tal vez en todos los que hicieron para que yo venga acá también, ¿no? Eh, Ellos se dedicaban al textil, el textil es un, un métier comercial. En el caso de ellos, es como un expertise que tenían sobre la compra-venta de telas. No es que eran tejedores o que eran modistas. Eso como que empezó a pasar después. Porque de hecho, digamos, uno puede comercializar comida o puede comercializar telas. Y si comercializa comida o comercializa telas, posiblemente la traza de tu oficio viene de la antigüedad, porque telas se comercializaron siempre y alimentos se comercializaron siempre. Y esos ámbitos comerciales que venían muchas veces como pegados a las culturas de los que venían de otras tierras, eh, se vivían como una tradición familiar porque había una posibilidad de transmisión, de un quehacer, de una supervivencia. Y el textil es un ámbito, digamos, para emprender realmente. Yo hoy que trabajo con comunidades en las provincias, en Salta, en Jujuy, me doy cuenta de lo que tira el textil para hacer proyectos como de transformación a partir de lo económico, ¿no? De la venta de los textiles de llama de la Puna y lo que hicieron las 200 tejedoras que hoy trabajan en el programa de la red Puna, lo que han hecho. Y es fibra de llama, lo que están haciendo hoy con el chaguar en comunidades en el Chaco salteño, tejiendo una planta. Y tiran de eso como van las mujeres tejedoras, están empezando a enseñar. En Santiago del Estero hay escuelas de teleras que les enseñan a las más chicas. Es decir, yo creo que mi familia viene de la cultura textil mundial, que, no sé, mi abuelo, por ejemplo, cuando era joven, viajaba en barco a Manchester, Inglaterra, y volvía, compraba saldos textiles de voile y traía telas y las vendía en un negocio con sus primos en Belgrano. Y así nació lo que fue toda la historia en Belgrano
de la familia Churba, ¿no? Que mi gran abuelo, porque era el patriarca de toda la familia, eh, encontraba propiedades y convocaba a sus primos, a hacer como a juntar de entre todos plata y comprar y de repente hacer una pequeña propiedad. Y así él fue emprendiendo y fue dándole a Belgrano lugares como la Galería digamos, la Galería Belgrano, que se conocía como la esquina de Churba. eh, yo de chico era la Galería Churba, en donde estaba Alberto, que fue un grandísimo creador, es un grandísimo creador. Alberto está exponiendo hoy en el Museo de Arte Decorativo en una pequeña retrospectiva que hicieron para contar lo genio que era con la creación de piezas de cristal soplado, los textiles y bueno, lo que hizo increíble en la cultura, en la clase media que vivía en esa zona de Belgrano con el diseño de interiores, que transformó aquellos interiores que históricamente tenían la estética, digamos, de la ópera en lugares parecidos a la Bauhaus, en el año 60. Así que todo eso es lo que me abonó a mí. Toda esa cultura ancestral de mis abuelos con el textil, toda la incorporación de Alberto, que la verdad que a mí no me la brindó de manera directa, porque no tengo un vínculo con él cercano, pero la mamé, digamos, la mamaron mis padres que vivían y trabajaban cerca de Alberto y amaban digamos, en mis casas de la infancia estaban las piezas de cristal que hoy se exhiben en el Centro de Arte, en el Museo de Arte Decorativo de ahí del Libertador al lado del Automóvil Club en Palermo. Este, entonces, eso me abonó. Y después tengo otro lado, tal vez no tan conocido, pero igual de impactante para mí, que fue el lado de mis abuelos maternos. Que mis abuelos maternos también vienen de Siria, de Damasco, y también son judíos árabes. Yo no sé, digamos, no había guetos, pero sí había comunidad, digamos, entonces se debían conocer, bueno, qué sé yo, por el club o o por las familias. No, no era muy cerrado, pero bueno, en el caso de mis abuelos venían todos como del mismo lugar. De hecho, el apellido de mi madre, que es mucho más como común, es Mohadev, que mal escrito en la administración acá en el Museo de los Inmigrantes a mi abuelo le pusieron Muradep y así se Lo llama. Lo argentinizaron. argentinizan. Lo hicieron Y criollito. sí, entonces digo, y del lado de mi mamá, de los Muradep, estaba otro gran eh, varón alfa, que era Vittorio, que era el papá de mi mamá, que se había cambiado, se llamaba Jacobo Mohadev, y le pusieron, se terminó llamando Vittorio Muradev, se puso un nombre italiano y puso una casa también de textiles, pero ya transformados en vestidos en la calle Talcahuano y Santa Fe. Mi abuelo era muy, muy humilde y también a partir de como de emprender, llegó a tener esa esquina que fue muy mítica durante los años 70 en Buenos Aires, porque hacían vidrieras muy exóticas. Mi abuela era muy buena creadora de moda. Bueno, em, ahí ya, ¿Entendés? digamos que hay Entonces un digo, hilo hiperconductor. claro, hiper estimulado, hiper abonado en todo eso. Y de hecho, mi mamá, y con eso termina, a sí, a la edad que yo también empecé a hacer moda, ella un poquito antes, a los 20, se juntó con dos amigas y fundó una marca de moda que también fue muy importante en Buenos Aires durante algunas décadas, que se llamó Le Mamou. ¿Y qué era? Para que te des una idea, en los años 70, una marca de ropa para chicos que hacía ropa de color turquesa, de color naranja, de color negro.
Claro que Era todo seguro. rosa Es o más, hoy en celeste. día ya existe poco de eso, ni me quiero Ya, imaginar en ese claro, en momento. ese momento no había, no existía. Ellos, más que nada por el tráfico de influencias europeas, quiero decir, viajaban a buscar colección a Europa y venían con toda esa tendencia bien avant-garde, bien moderna de Europa y hacían acá versiones argentinizadas de todo eso. Este, y yo cuando empecé a trabajar llevando a Europa mi trabajo. Me encontré con un primo en un aeropuerto y me dijo, estás mal, Martín. Tenés que ir a comprar a Italia, no ir a vender. Y yo hice, digamos, como gay, como diseñador, fui siempre contramano. Siento que, digamos, que en mí estaba como ir en contramano. Y lo que pasa es que, bueno, es complicado cuando tenés uno que quiere ir contramano. Lo que pasa es que lo hacía, creo yo, buscando oxígeno, donde me asfixiaba. ¿Crees que la provocación, en cierta forma, eh, digo provocación en relación a como esa cosa nueva, diferente, que hace como levanta el ojo de la gente, que para bien y para mal, digo las dos, ¿no? Como que es esto que divague, o che, esto es alucinante, ¿no? Como en esos términos me refiero a provocación. ¿Crees que tiene que ver como con una búsqueda de creativa de ir más allá, como que denota, si querés, como que es un proceso necesario atravesar eso para poder llegar a un resultado, si querés, más novedoso, vamos a decir, o distinto, ¿no? Que lo que ya está ahí. La verdad que es la primera vez que lo pienso, pero creo que hay una especie de antagonismo entre creatividad y obediencia a la autoridad. Porque el que crea tiene que pensar que está en el borde, mirando lo que no existe. Y cuando vos obedeces, muchas veces tenés que reconocer que hay alguien que está más en el borde que vos o por sobre vos. Ese desafío a la autoridad que a mí obviamente me trajo muchos problemas en mi vida, quiero decir, no me trajo muchos problemas porque no me trajo problemas serios, pero quiero decir, para mí siempre me dividí entre hacer lo que se me plazca o escuchar el, el deber hacer, el deber ser, el hay que hacer esto. Tengo un papá muy fuerte, que no te lo nombré ahora en toda la Ahí entrevista, apareció. pero aparece como el verdadero macho alfa de todos, es mi viejo. Mi viejo es un capo, es divino, va a cumplir 80. eh, y la verdad que quiero tenerlo todos los años que pueda porque sigue siendo mi papá, es decir, sigo ofreciéndome un lugar de amparo, de seguridad, de confianza, y es un montón eso a los 55 años que voy a cumplir yo. Y lo proyecto porque lo quiero, digamos, porque lo deseo, lo visualizo conmigo muchos años. Me encanta eso. Sí, como que me gusta también indagar en como los transgeneracionales, vamos a decir, de las personas, porque siempre encuentro como esos hilos conductores que tienen mucho que ver con quién esa persona hoy es, ¿no? Desde que esas cosas que lo habitan y que quizás como resignificó y le hizo como su aporte personal. Yo en eso, en vos, por lo que me acabas de contar y por conocer tu trabajo, lo veo mucho, ¿no? Como que siento que es algo muy diferencial, pero que está muy en coherencia de dónde venís también, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, ¿Vos lo sentiste en cierto modo como una revelación o de vuelta una provocación el tipo de arte, vamos a decir, que vos venís haciendo? bueno, ahora hablando de este proceso nuevo, en donde tengo tiempo de mirar ese archivo y a la vez tengo tiempo de mirar el mundo. Porque puedo mirar lo que hice, pero también puedo mirar lo que hacen otros, lo que no hice todavía. En esa gran libertad me encuentro muy alimentado. Es decir, siento que como tengo tiempo, no tengo que decidir ahora. Y como me baso en, de alguna manera, esta idea de fluir y de ir encontrando sobre qué estoy para poder encontrar a dónde voy a ir y no el gran cambio, la gran ruptura. Es decir, me ha pasado a lo largo de mi vida necesitar como soltar algo, pero en este momento más bien es
contemplar. Y en el momento del hacer, y es mucho eso de no estar pensando en el cuerpo. Porque entonces, ¿con qué ocupo ese lugar de ese tiempo? Y bueno, en profundizarlo, por un lado, o en preguntármelo simplemente y buscar respuestas. Y entonces, las cosas que fui haciendo hasta ahora no intentan ser la cosa. Yo quiero subir peldaños de a uno. Y que esos peldaños de a uno sean momentos de la creación, del trabajo, y que el conjunto de todo después hable. No tanto que todo diga. Y que ese es otro asunto, ¿no? Que tenemos hoy, que es que queremos como que todo ya y que en el punto esté el todo, como, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Entonces tenemos que asegurarnos de que hoy nos comamos el chancho entero, aunque sea un pedacito, pero que, ¿viste? Y bueno, y me parece que nos estamos comiendo unos a otros o que nos está En vez de comiendo comer el chancho. la vida. Entonces hay que bajar un cambio en la medida de lo posible. Creo que toda esta crisis económica espantosa que estamos viviendo las clases en Argentina, digamos, medias, como que es muy difícil encontrar, bueno, eso, digamos, hay que estar muy atento a la salud, hay que estar muy atento a, a cómo pararse y bueno, y ver que en realidad el consumo y todo, tenemos un montón de cosas que nos metieron en la cabeza que si paramos un poco, vamos a ver qué es lo que realmente necesitamos como transaccionar y qué no vale la pena, porque hoy creo que la palabra propósito es el propósito, es lo que uno hace a propósito, tiene que estar muy claro y no podemos estar muy, digamos, Sí, que nos lleve el viento, ¿no? no, Como que hay ni que... que nos lleve el viento, ni que nos confunda otro, ni que tu propósito. ¿Cómo fue la búsqueda de tu propósito? Porque siento que, de vuelta, por tu trabajo siento que es algo que tuviste muy claro, ¿no? Como digo, hay una búsqueda muy genuina que observo en las personas que son como reconocidas y muy talentosas en algo en específico. Siento que esa búsqueda de propósito quizás fue como más clara de antemano, ¿no? Como algo que se fue manifestando incluso quizás en la niñez, que no se da siempre en todos los casos, ¿no? Hoy te encontrás con gente de mi edad e incluso más grande que no tiene ni idea qué es lo que le gusta o qué vino a hacer, ¿no? Para vos, ¿cómo fue esa No, yo te voy experiencia? a, te voy a romper la teoría, porque en mi caso yo a los 15 me anoto en la Escuela Panamericana de Arte para aprender diseño gráfico publicitario, que se llamaba, que era aprender a ilustrar, hacíamos realismo, trabajábamos con los píxeles, era otra época, no había computadoras, imagínate lo que podía aportar un diseñador, y me formé en una escuela terciaria, no en la UBA. Eh, pero en el momento en que me inscribí en esa escuela, me fui a inscribir a la Escuela de Arte Dramático de Agustín Aleso, que era un gran maestro, porque aparte enseñaba un método que era el método de actuación que después de Stanislavski lo había tomado Lee Strasberg y era buenísimo porque era como aprender a jugar con el arte dramático, es decir, hacer arte con el drama, que es hacer arte con el drama, Bueno, pero es ahí muy ya tenés dos divertido. bases que si querés tienen como un hilo conductor, vamos a decir, con lo que hiciste después. Sí, No es pero que digamos, estudiaste lo más arte contador, dramático que hice en mi vida como diseñador fueron los desfiles, que sí, una descargaba ahí un performance montón tremenda. de catarsis de lo que quería poner en escena y qué sé yo, qué sé cuánto, pero claramente es otra historia. La pasarela, que está bien, es una performance, sí, es una performance, pero tiene otros objetivos. Es decir, ¿viste el concepto también de quién maneja? ¿Quién maneja? ¿Maneja un artista o maneja un diseñador empresario?
Y yo tuve que sufrir esos cambios de personalidad. Bueno, ahí tenés los opuestos que hablábamos al principio, ¿no? La Claro. explosión. Y ahí es en donde te digo que elegís dónde vivir. ¿Vos qué querés? ¿Dónde querés vivir? ¿Dónde tenés ganas de vivir? ¿Tenés ganas de vivir en una silla de un estudio resolviendo ideas y gestiones y no sé qué? ¿O tenés ganas de estar parado observando? Digamos, ¿querés tener un rol o querés tener una pregunta y una actitud abierta a ver por dónde? Bueno, y yo como que hoy elijo esto segundo, que me encanta porque como creador, que en realidad era creador o me nombraba creador, hoy me preguntás, ¿y vos qué haces? Yo hago arte, te digo. Un poco como decía el otro Martín, digamos, sintetizo todo eso en una sola palabra. Y está bueno porque, por ejemplo, me puse a estudiar de manera autodidacta guitarra hace más o menos 15 años. Y soy un queso tocando la guitarra, Mi- pero Mirá que tuviste tiempo, mirá ¿eh? que tuve tiempo, ¿me Se ve que sos entendés? malo. Y sin embargo no lo mido en esa... Al contrario, digamos, yo nunca me imaginé que yo iba a poder agarrar una guitarra y tocar una canción. Porque realmente digo, soy un queso. Y hoy agarro la guitarra y te toco una canción y te la canto. Porque en realidad aprendí a tocar la guitarra porque me gusta mucho cantar, que canto lindo y hoy agarro la guitarra te puedo cantar una canción. Es un montón, montonísimo para mí que tenía esas ganas de poder hacer eso. Soy un queso con la guitarra en el sentido de que no tengo esa virtud, no tengo esa facilidad, no hice ese camino. Sin embargo, quería transitar esa habilidad y esa capacidad. Y sabes que no me equivoqué, porque en momentos muy difíciles que tuve, en donde me sentía súper atrapado por la vida, por ejemplo, no sé, durante épocas de tramando, con muchísima gente a cargo, con muchas dificultades económicas, con muchos problemas em, de gestión. Gestionar en Argentina a veces es un... Bueno, ahí tenés otra ¡Bah! diferencia, ¿no? Con lo que estás haciendo ahora, que quizás no Claro, tiene todo eso de por medio. claro. Y volví a mi casa muy angustiado, muy deprimido, tuve que pedir plata prestada en un momento, estaba muy asustado con lo que me iba a pasar a mí dentro de mi historia total, ¿no? Como que me veía fracasando, bueno, y volví a mi casa y agarraba la guitarra y practicaba y era el único refugio que tenía, porque claro, todo lo demás, la gente le quiere ver brillar, es decir, que cuando tu brillo te encandila, digamos, te van a dar más de lo mismo y te va a molestar casi hablar con todos cuando estás mal en en lo que es tu vida de alguna manera. Y haber creado un refugio como ese, que era como tan mío, que era la guitarra, y viste, yo nunca, no me gusta tocar en público, me lo hago como una cosa, como si fuese aquel que se encierra a dibujar, pero no para hacer una Sí, como un estado exposición. meditativo, más. Eso, o de sanación, o un vivir en el arte, no solo para producir en el arte, no solo para lograr belleza, no solo para, porque te sana también estar en el arte, en ese arte que tiene eso que te hace bien, ¿no? Bueno, cuando dijiste recién como el miedo al fracaso, ¿no? Como que me veía fracasando, dije, bueno, como por otro pensé, dije, qué loco, tipo, lo voy a hacer muy criollo, pero este chabón, que por lo menos para mí, tipo, sos una bestia en lo que has hecho y tenés una mente creativa que realmente me parece muy distintiva, eh, como que, ¿qué sería el fracaso para él? Como que yo lo observo y digo, hagas lo que hagas, va a estar buenísimo porque la forma que tenés de expresarlo, no importa la forma exacta que elijas para que eso se exprese, siento que siempre va a estar bueno, ¿no? Como digo, yo me hizo Martín Churba y no importa que sea lo que hagas, siento que eso se condice mucho con tu poder de creación, de expresión, con esa búsqueda, ¿no? Como que lo asocio a eso, me pasa también con Jessica, que hoy también la veo haciendo arte, y era obvio que lo que iba a hacer iba a estar buenísimo, ¿entendés? Como que digo, y sí, tiene que ver con quién es ella, ¿no? Como con la exploración de sí misma, más allá de la manifestación en Mm, la realidad de que son esas cosas que hace, ya sea ropa, ujú. obras, lo que fuera, ¿no? Em, entonces pensaba en eso, ¿no? Como qué loco que para vos sea fracasar, quizás entiendo que lo asocias más a algo comercial, ¿no? O de poder sostener esa estructura, pero por otro lado, como que yo no sé, me da esa sensación como medio chupamedias de decir, siento que hagas lo que hagas va a estar bueno, ¿no? Lo que Como, pasa es que fracasar
parece como un resultado. Y uno fracasa cuando tiene un día malo, cuando está angustiado, cuando se siente atrapado, estás fracasando, fracasás en tu día. Y no importa tanto si ese fracaso es el hundimiento de un buque o no. Vos en el momento en que estás mal porque te va mal en lo que haces, sí, tenés un miedo más ancestral o que yo, más general, pero en realidad eso es el fracaso, estar metido en una vida que te agobia y que no podés salir y que no la podés, digamos, es muy difícil mover las fichas de una vida. Para todos es difícil. De hecho, yo vuelvo a decir, yo soy un privilegiado porque lo puedo hacer todo esto. Bueno, porque tuve la suerte de tener una red, digamos, de familia, de amigos, de digamos, claramente estoy en una situación de privilegio. Ahora, cuando tenía mis responsabilidades, mi empresa, la gente que estaba conmigo involucrada en un proyecto, y ese proyecto no daba resultados económicos positivos, y eso complicaba desde la gestión, la economía y el patrimonio de todos los que estábamos ahí, es un quilombo que aunque tengas, este, no sé, una super vida, se te caga, porque Sí, es la no... responsabilidad, Claro, ¿no? ¿no? Y además que uno, digamos, como ciudadano responde digamos, con lo que tenés y lo que sos. Y la verdad que, eh, y cuando se sostiene una situación de crisis por años, porque no la podés desarmar de un día para el otro, porque justamente, está bien, decís, bueno, está bien, esto no funciona, bueno, listo, vamos a cerrarlo, está bien, trae el billete y vamos a ver. No, no tengo el billete, ¿qué billete, digamos? Sí, yo no... Otro proceso más. Claro, entonces no, entonces hay que desemprender lo que se emprendió. Que emprender, imagínate en los cosos del mar que se agarran en las rocas, uno se va agarrando a las cosas que quiere emprender y bueno, después cuando tenés que desemprender tenés que despegarlas todas. Y si las pegaste fuerte, más te va a costar. Y desemprender no es solamente sacar, sino ver qué haces con lo que sacás. Es decir, la gente que deja de trabajar con vos, los contratos que tenés, todo tenés que reubicar todo lo que vos elegiste que venga para acá. Ahora tiene que ir a otro lado. No podés decir, chicos, chao, me voy, no funcionó, me voy a cuidar. No, no. Tenés que armar un proyecto nuevo que se llama Desarme. Y habiendo hecho eso hoy, Seis en el lugar años, en ¿eh? donde estás, Seis largo, años, ¿no? 6 años. ¿Cómo te sentís hoy que desemprendiste eso, digamos? Bueno, hay una cosa con el tiempo que está buena. El otro día escuché algo así como que realmente dejemos de pensar que tenemos la edad que tiene de existencia nuestra vida y que nos demos cuenta cuál es la edad biológica que tenemos. Y yo siento que estoy en una edad biológica en la que siento que no es demasiado tarde. Mejor dicho, que tengo tiempo y que voy a tener un poco más de tiempo. Tal vez voy a tener un poco más de tiempo. ¿Qué quiere decir todo eso? Es una visión muy positiva sobre lo que va a ser la vida en el futuro, lo que es la vida hoy, lo que va a ser la vida y en lo que se va a transformar nuestra capacidad de cuidarnos, de escucharnos. A veces digo, qué loco que nadie dice que antes morían muchas personas de ataque cardíaco, sobre todo varones de 40 años. Y hoy, no sé, yo no tengo ningún amigo que haya muerto de un paro al corazón a los 40 años. De hecho, me parece muy joven un varón de 40 años. Sin embargo, cuando yo era chico, como te digo, tengo 55, te estoy hablando de cuando tenía 10 años, escuchaba que había muchos varones que por estrés, que era una palabra que empezaba a existir en ese momento, tenían ataques cardíacos. Y yo pensé, claro, llegaron los stent. Los stent son unas Sí, intervenciones sí, muy en el poco corazón. invasivas que básicamente te destapan la cañería del corazón que no está funcionando y la persona que recibe esa asistencia puede vivir tranquila como
Pero además de eso también existió la evolución que vivimos las personas, acercarnos a otro tipo de vida, a otro tipo de existencia, más cercana al placer, menos, digamos, más lejana del deber ser y más cercana al deseo. Y yo creo que eso también nos cambia como raza y nos da más años, nos da más vida. La calidad de vida nos da más vida. Sí, más conexión también, ¿no? Como... Y al haber más conexión puede haber más salud. Al haber más conexión, viste, cuando era, bueno, yo te hablo como si vos fueses de mi generación, claramente no lo sos, pero digo, cuando éramos chicos, cuidarse era para ser más flaco. Hoy te cuidás porque te querés, entonces no te cuidás desde un lugar, ay, me tengo que cuidar, es, me quiero cuidar de No, y además tiene que ver como con una conciencia de qué es eso que estás consumiendo en términos de que bien le hace o mal a tu cuerpo, qué no si sos, engorda o no tanto. claro, y qué sos como sujeto, digamos, qué es tu cuerpo, qué le metés esto y vos estás comiendo o te estás alimentando. Porque si te estás alimentando, te vas a alimentar distinto, porque vas a pensar a quién estoy alimentando. Me estoy alimentando a mí, bueno, ¿y qué soy yo? ¿En qué momento me gusta más alimentarme? Cuando tengo hambre. Ok, y cuando tenés hambre, ¿qué tipo de alimento? Digamos, creo que nos decían que el huevo era, nos producía colesterol. Y hoy te dicen, comete todos los huevos que quieras. Creo que no hay nada más rico que abrir el ayuno, es decir, cuando dejas de ayunar, con un huevo que no es algo ni muy caro, ni muy difícil de hacer, que hasta los que no saben hacer un huevo lo pueden aprender a hacer, con un huevo cocido. Eh, y de repente eso es porque uno se escucha y se da cuenta que eso te hace bien, que está bueno para empezar porque, bueno, a ver, cada uno con su librito, con lo que le hace bien, con el ayuno a la mañana o el ayuno a la noche, pero sobre todo escucharnos. Y escuchar, digamos, escucharnos porque el yo está alojado en un lugar que parece que el cuerpo fuera de otro. Entonces digo, si uno se escucha a sí mismo primero, y bueno, va a tener un montón de data de lo que te hace bien y lo que te puede hacer vivir más. Por más de que a veces también tenemos conductas nocivas. Yo no tengo una conducta Bueno, somos todos seres perfecta. humanos, de Claro, eso se trata. tengo como mis adicciones o mis problemas de consumo, por ejemplo, no sé, con la marihuana. Y bueno, la verdad que me escucho a mí mismo y bueno, y te podría decir que tengo dos voces, la que me pide, la que me dice no. Y bueno, y trabajar las adicciones también es una manera de reconocerse vulnerable y de saber de que, bueno, de que también hay que privarse, aprender, cambiar, volver, permitirse, acercarse al deseo y también, bueno, cuidarse, ¿no? Me encanta, Martín. Quiero hacerte unas últimas preguntas para ir cerrando. Mm. Una es, ¿qué es lo que te gusta comunicar con lo que haces? Vamos a decir, en líneas generales. Como que, ¿cuál es esa búsqueda? Si hay una intención o no, o qué te gusta despertar en la gente que ve lo que haces. Te voy a decir lo que le pasa a la gente y que yo lo disfruto mucho. No sé si es lo que más me gusta, si es lo que yo quiero, es lo que pasa. Lo disfruto y me pone en jaque también, ¿eh? Me desafía. Pero yo hago algo enfrente tuyo y tu impulso va a ser correrme y ponerte a hacerlo vos. Yo genero mucho entusiasmo con lo que estoy haciendo. Doy fe, yo te escuché en una charla en FADU, me acuerdo, porque yo el primer año de la carrera lo hice en Salzman, que vos das charlas en general para esa Sí, cátedra. Después con Andrés. me pasé a Fiorini, pero ese año lo disfruté mucho y me acuerdo que fuiste en una charla FADU y, y por eso también dije al principio como que me daba orgullo y estaba muy contenta de que estuvieras acá para charlar conmigo porque sí, porque siento que generas eso. Yo en ese momento estaba muy apasionada sobre todo del diseño de indumentaria. Hoy quizás fue virando a otros terrenos, pero es algo que me gusta. Y cuando ves a alguien del otro lado apasionado de lo que hace, como conectado con ese poder de creatividad, de exploración, de búsqueda,
eso, es como muy inspirador y es muy lindo. Así que bueno, nada, eso quería como... Está chequeado que eso sucede, a mí me sucedió. Está chequeado, sí, pasa mucho Pero qué bueno que lo ves, o sea, sos No, pero es muy consciente. gracioso, porque más o menos que... por- digamos, por eso también es un desafío para mí, porque en algún momento pasaba eso y el otro, ¿qué hacía? Agarraba la cosa y se vestía. Entonces, si bien no lo hacía la persona, se volvía de la persona y se volvía la persona, porque la gente vestida con mi ropa se sentía con esa coraza que había hecho yo, que le producía eso, generándolo en nosotros como algo propio. Re. Y a mí me pasó que esta nueva etapa, esta nueva situación con el arte y con los otros, yo por ejemplo siento que todavía no encontró ese, esa vuelta, porque yo no estoy dispuesto a que el otro lo tome como propio, porque va a tener mi firma como autor, como artista, para siempre. Bueno, pero puede ser algo como compartido, ¿no? Sí, pero es distinto en la obra de arte. Este cuadro es de tu papá, es de tu mamá, es tuyo, pero en realidad este cuadro es de un autor que está ahí. Y esa prenda es tuya. Punto. O sea, sí, pero lo veo igual, ¿eh? O sea, siento que es lo mismo, solo que la prenda la uso y el cuadro lo pongo para mirarlo, pero siento que en esencia es lo mismo. Claro, para vos que lo estás consumiendo, pero si te pones, Vos decís si vos te como sentás diseñador vos, versus claro, vos, artista. este es tu cuadro o es el cuadro del autor. Muy posiblemente, si yo te pregunto de quién es este cuadro, vos no me vas a contestar de mi papá y mi mamá. Me vas a decir, es de tal artista. De hecho, me lo dijiste hoy. Este cuadro es de tal. Sigue siendo. Si yo te muestro la pieza y te la pongo acá, esta campera es de Martín Churba o es de Tramando. Pero ponétela y decime de quién es la campera. Bueno, depende. Te vas a sentir muy integrada a ese proyecto. Es decir, va a ser tu campera. Bueno, porque también la indumentaria tiene eso que es como vos Es haces una una piel. curaduría y la mezclas con otras cosas, digo, con accesorios, con otras prendas que no son de esa marca, entonces ya se vuelve como toda una identidad Ah, mira, tuya, me estás ¿no? negociando el territorio creativo. Me estás diciendo, no sos solo vos el que la hizo. Yo le puse el No, claro, collar, claro. la obra es la obra, ¿no? Digo, la indumentaria vos la mezclas con un montón de otras cosas que hacen a tu identidad, entonces ahí es donde se vuelve tuya. Porque se vuelve tu identidad. Claro, Esto no. bueno, Por está más bien. de que está en tu casa, no te habita de una manera de identidad. Porque de hecho nosotros, los creadores textiles que hicimos indumentaria, hacemos pieles. Es decir, el textil en el cuerpo es Una segunda piel, un rasgo de identidad. 100%. Mirá lo que se puso, es una loca. Sí, te asocia. Obvio, es una manera de expresarte con el mundo, Es sin duda. ese traje aburrido. Ahí están él, ¿viste? Y vos decís, pero pará, tipo, tal vez se lo compró en la esquina y se equivocó. Sí, ¿Entendés? sí, sí, Y ya sí. está, y está clarísimo que conforma un. Y bueno, eh, cachetazo al ego igual, ¿no? Digamos, quiero decir, no porque yo quiero estar presente en cada pieza de una manera autoral, es que hago lo que hago. Lo que pasa es que me parece que si tengo que elegir entre seguir haciendo indumentos o hacer piezas que existan en sí mismas, elijo esto segundo porque no me impone, entre otras cosas, ese calendario tan difícil con el que conviví tantos años, al que agradezco, aunque considero que fue o que es un poco ingrato el mercado, el mundo de la moda. eh, Todo ese universo, Está sí, bastante devastado. estoy de acuerdo. Bueno, y Está muy devastado. la última, Martín, así cerramos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser Martín Churba? Lo que más me gusta es que no soy eso, que el nombre y el apellido, soy un montón de otras cosas. Eh,
esa marca que terminó siendo mi nombre como que me da como pudor en el sentido de que digo, bueno, cuando me conocen dicen, "Y es este", como Era diciendo, esto al era final. esto, ¿verdad? Tanto nombre, digamos, es como que al final, por eso digo, cachetazo al ego, un cachetazo al ego, porque el cachetazo bien dado es una catarsis, y salvando la distancia con un acto violento que no adhiero para nada, un buen cachetazo a veces te despierta. Muy bien, lo voy a usar de eslogan de la marca. Gracias, Martín. No, un Un placer, placer. gracias.